Welcome to my channel Elia Jerusalem. Bienvenidos a mi canal Eli Jerusalem. You see, we have another system now because my Mirjana is not beside me. Y como pueden ver, estamos hoy comunicándonos con ustedes de una forma distinta porque yo no estoy en este momento con el hermano Elías. It's a pity, but we have to find another solution. Es una pena, pero tuvimos que buscar esta otra solución Because Harper is not always living with me. porque nosotros, los de Arpa Dei, no siempre estamos viviendo junto con el hermano Elías. But we have to find a possibility to talk to you because this is a Spanish-speaking channel. Y pues entonces en esas circunstancias tuvimos que buscar una nueva posibilidad para comunicarnos con ustedes, ya que es el canal para habla hispana. So we tried on this way and hopefully it will be successful. Entonces, pues en esta ocasión lo intentamos de esta forma y esperamos que salga bien. Today, when we do this recording, it's a very special day. Hoy, en el día en que estamos haciendo esta grabación, es un día muy especial. Yes, Assumption of Our Lady to Heaven. La solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los cielos. It's a special day also for my traductora Mirjana. También es un día especial para mí, Miriana, You can tell it why. porque es el día de mi bautismo, entonces mi nacimiento espiritual. And for me, it was 40 years now that I came into the Catholic Church. Y para el hermano Elías se cumplen hoy 40 años de haber ingresado a la Iglesia Católica. 3 days, no, not 3 days, 3 years after my conversion. Fueron justamente 3 años después de haberse convertido al Señor. And I thought, what can we do this day? I already gave a meditation about Our Lady on our daily meditations. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es lo que podemos hacer para este día tan especial? Bueno, la meditación sobre la Virgen ya la hicimos en el marco de las meditaciones diarias. So how can we honor God? Entonces, ¿cómo podemos honrar a Dios? And we thought maybe the best is I will speak a little bit about my way of conversion and coming to the Catholic Church. Y entonces lo que pensamos fue que lo más apropiado sería hablar un poco sobre mi conversión y mi camino hacia llegar a la Iglesia Católica, Because it's a grace. porque fue una gracia. But first I want to explain why this channel is called Elia Jerusalem. Pero antes de entrar en ese tema, quisiera explicar por qué este canal se llama Eli Jerusalem. It's because my name is Elia. Bueno, la primera parte es porque el nombre pues es Elías And I had been often in Jerusalem. y frecuentemente he estado en Jerusalén. At the moment not, but I loved to be there and I love this city most of all cities in the world. Pero pues de momento no estoy en Jerusalén, pero me encanta estar ahí y es sin duda la ciudad que más amo en el mundo. And still there is one sister of our community. I will a little bit share about the community later. And she is praying at the holy places for the whole world. Y actualmente todavía está una hermana de nuestra comunidad, que por cierto les hablaré un poquito sobre la comunidad más adelante, y ella está día a día orando en los lugares santos por todo el mundo. So now I brought it together. Elia likes Jerusalem. Elia loves Jerusalem. So it's Elia Jerusalem. Entonces, como Elías ama Jerusalén, el canal se llama Eli Jerusalem. And I hope Jerusalem also loves Elia. Y espero que también Jerusalén ame a Elías. So this name of the channel is Eli Jerusalem. Así que pues ahí tienen la explicación del nombre del canal. Yes, I cannot talk about all details of my way coming to the church. Bueno, no podría entrar a detalle respecto a todos los pasos en mi camino hacia la Iglesia Católica, That would be too long. porque sería demasiado extenso. So I will point out the most important things.
Entonces señalaré los aspectos más importantes. So I was grown up not in a religious way. Bueno, yo fui criado en un hogar no religioso, no practicante. So my parents had not a practicing religion. Mis padres no practicaban ninguna religión. I think they respected the values, but it was not a house where was praying or speaking about God. Creo que respetaban ciertos valores, pero no era un hogar en el que se orase o se hablara sobre Dios. But I remember that there were two old ladies living beside of our house, and they were Catholic. Pero yo recuerdo que habían dos señoras que vivían junto a nuestra casa que eran católicas. And they took me sometimes with them to the Catholic Church to show the wonderful paintings and to show the building. Yes. Y pues ellas a veces me llevaban a un templo católico y me enseñaban las bellísimas pinturas, las estatuas, todo el arte sacro. And when I think of my conversion, I always think that these two old ladies, they were sisters, were not married, maybe the one had been married, I don't know, were praying for me. Y cada vez que yo reflexiono acerca de mi conversión, yo pienso que de seguro esas dos señoras que eran hermanas, no eran casadas, que ellas ciertamente habían orado por mí. I'm sure they are now in eternity with God. Yo estoy seguro que ellas ahora están en la eternidad junto a Dios. So I want to say thank you to them at this moment. Entonces quiero aprovechar este momento para darles las gracias. I was Protestant. Yo era protestante. But not practicing, but my parents did me into a Catholic internat. Como les decía, no practicante, pero bautizado en el protestantismo, y mis papás me llevaron a un internado católico. So I came into touch with the Catholic Church, but not really, I didn't integrate it in my heart. Y entonces ahí entré en contacto con el catolicismo, pero no es que llegó a ser parte de mi corazón. But I think, because it was led by brothers, that they also prayed for me and for the pupils we had been there. Pero yo pienso que como era un internado guiado por religiosos, ellos ciertamente oraron por mí, así como por todos los alumnos del internado. So I grew up, and I think with 21, 22, I started to search for God. Entonces, pues seguí creciendo y más o menos a los 21, 22 años de edad empecé una búsqueda de Dios. It was not very much with consciousness in the beginning, but when I now look, I was looking where is a sense of life, where is a deeper meaning of life. Quizá inicialmente no era una búsqueda muy consciente, pero yo estaba como buscando el sentido de la vida, el sentido más profundo de la existencia. So I made some experience touching a little bit the Oriental world. Entonces, pues, hice algunas experiencias con el mundo oriental. In a certain way, I was touched by the alternative movement, a little bit hippie. De alguna manera también entré en contacto con el movimiento alternativo, hippie. On my search. Todo esto dentro de mi proceso de búsqueda. And then I remember I did a very important prayer. I started to speak with God and said, God, if you're existing, show me that I can understand you. Y entonces recuerdo que hice una oración que fue muy importante. Yo le dije, Dios, si es que tú existes, manifiéstate de tal forma que yo te pueda entender. So God answered. Y Dios respondió. Not at once. No inmediatamente. But I understand that this prayer opened the door that God could come deeper in my life. Pero ahora entiendo que esa oración abrió una puerta para que Dios pudiera entrar más profundamente en mi vida. To make a long story shorter, I can say with 27, I
Jesus found me. Y bueno, para no alargar demasiado la historia, a los 27 años fue el momento donde Jesús me encontró. It was not within the church. No fue directamente en contexto de la iglesia, No, it was in an esoteric surrounding because I was together with people who are in an esoteric surrounding. sino que fue estando yo todavía en un ambiente rodeado por esoterismo. But God showed me that this esoteric way is not going together with Him. Y entonces Dios me mostró que ese ambiente esotérico no podía ir de la mano con el camino con Él. Later, someone asked me, how could you know that? Más adelante alguien me preguntó que cómo yo pude saber eso. I only can answer there came a light from God and a touching with Jesus, and from this moment I knew I'm coming home. Yo solo puedo decir que recibí como una luz de Dios y en el encuentro con Jesús yo supe, ahora estoy llegando a casa. And in my heart it was a sentence, I was always looking for you. Y tenía en mi corazón una oración, eres tú por el que yo siempre estuve buscando. So it was a very strong experience I had. It was in the year 1977. Entonces fue una experiencia muy fuerte la que viví en el año 1977. And then I started to take away all things which were not according to the relationship to Jesus I found. Y entonces comencé a hacer a un lado todo aquello que no correspondía al encuentro con Jesús, a ese Jesús con el que yo me había encontrado. It was a very important step, so I let really all behind me. Y fueron pasos muy importantes. Realmente dejé todo atrás. And I started to study also the theology of mission in the University of Tübingen. Y comencé a estudiar misionología en la Universidad de Tubinga. And then I met also on the Catholic side liberal theology. Y pues ahí me encontré con que también en la parte católica había una teología liberal. And I knew at once this is not the truth. Y yo inmediatamente me di cuenta que esa no era la verdad. Because my own experience was so strong to meet Jesus and also to fight against the devil that I even could not hear if people were relativizing all the things of faith. Porque mi experiencia personal con Jesús había sido tan fuerte y también las luchas que había tenido que enfrentar contra el diablo eran tales que yo no podía simplemente aceptar que alguien relativizara todas estas verdades de fe. So I started to live the style of life like a monk. Entonces empecé a llevar un estilo de vida como un monje. In a little flat. En una pequeña choza. I stood up in the morning praying. Me despertaba en las mañanas para orar. During the day I was studying. I studied Missionstheologie and I studied Ethnologie. Y pues a lo largo del día me dedicaba a estudiar, como les decía, misionología y también etnología. And then I had an important dream. Y entonces tuve un sueño importante. And in this dream it was said I should read St. Augustine. Y en ese sueño me fue dicho que debía leer a San Agustín. And this I did. Y lo hice. And I was also attracted from the religious life of monks. Y yo también me sentía muy atraído por la vida religiosa, por el estilo de vida de los monjes. So I asked the Lord at this time, now I follow you, I'm not the first Christian of the world. What is your real church? Y entonces yo le dije al Señor, bueno, yo ahora te estoy siguiendo, pero yo no soy el primer cristiano en el mundo. Entonces, ¿cuál es tu verdadera iglesia? So I had an approach to the Catholic Church from two different points. Y entonces mi acercamiento a la iglesia fue por dos diversos lados. One was a theological point. Por un lado, el aspecto teológico.
I understood that Martin Luther was wrong about the free will of man. En cuanto que me di cuenta que Martín Lutero se había equivocado en lo que respecta al libre albedrío. And I understood the Catholic teaching, which was very clear and gave me a light, what is the truth about God and man and church. Y en cambio la teología católica yo veía que tenía una claridad en lo que respecta a Dios y al hombre. And the other line was more a spiritual line. Y el otro acercamiento a la iglesia fue más bien un aspecto espiritual. As I already said, I was attracted by monk's life, and especially I was attracted of a spiritual way, of a way inside of our heart. Puesto que, como les decía, yo me sentía atraído por la vida monástica y también por el camino interior, la vida espiritual. But I had a problem. Pero tenía un problema. And now I come to this wonderful day of Mary Assumption. Y pues aquí es donde nos vamos a conectar con este día que hoy celebramos, la Asunción de Nuestra Señora. I could not understand the position of Our Lady. Mi problema era que yo no podía entender cuál era la posición de la Virgen. So I could not really come closer to the Catholic Church because it was for me like an obstacle from my thinking. Y pues así yo no podía acercarme mucho a la Iglesia Católica porque la Virgen constituía como un obstáculo en mi entendimiento. I know it's maybe for a lot of Protestants an obstacle. Y yo pienso que hoy en día sigue siendo ese un obstáculo para muchos protestantes. But then I did also one of my most important prayers, and I said to Jesus, which I loved already, "Can you show me your love to your mother?" Y fue así como hice otra oración que fue de las más importantes de mi vida. Yo le dije a Jesús, a quien yo ya amaba en ese momento, Señor, enséñame el amor que tú tienes a tu madre. Please keep this in mind, all who are listening to me, if you have to do with Protestant people. This they could pray normally, to ask Jesus, what's about your mother? Y yo les pido a todos ustedes que me están escuchando que se graben bien esta oración porque les podrá servir en el trato con algún protestante, que de hecho todo protestante podría decir una oración como esa. A ver, Señor, ¿qué hay entre tú y tu madre? And of course, God in His love and generosity gave me an answer. Y como no podía ser de otra forma, Dios en su infinita generosidad me dio una respuesta. So I approached step to the love to Mary. Así que paso a paso me fui adentrando al amor a María. I understood it from theological side and even more from the spiritual side. Y fui entendiendo su posición pues a nivel teológico, pero sobre todo a nivel espiritual. So I understood that she is not an obstacle, but she is the very loved daughter of our Father, the mother of the Son, and the bride of the Holy Spirit. Entendí que ella de ninguna manera es un obstáculo, sino que es la hija amadísima del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo. And of course, when I noticed this, then the way to the Catholic Church was open. Y por supuesto que una vez había entendido eso, ya no había obstáculo para mí y el camino para adentrarme a la iglesia ya estaba abierto. And I was very, very glad till today that at the 15th of August 1980, I entered to the Catholic Church. The day before, I gave a great confession of my life, and then I was with the community who gave us support, and so I was Catholic. Y así con mucha alegría, el 15 de agosto del año 1980, hoy hace 40 años, fui acogido en la Iglesia Católica junto a una comunidad que en ese entonces pues, nos estaba apoyando y habiendo hecho una confesión general de mi vida el día anterior. So Mary was no longer an obstacle, now she was a great help now. Así que a partir de ese momento María ya no era un obstáculo, sino que era una gran ayuda. Well, since that time I'm Catholic and I'm glad to be. Desde ese entonces yo soy católico y aún estoy agradecido de serlo. At this time other people came and wanted to share my life.
Y pues habían otras personas que se unieron y también querían compartir el estilo de vida que yo llevaba. So we started a little community. Así que se formó una pequeña comunidad. And this community is still existing today. Una comunidad que existe hasta el día de hoy. His name is Agnus Dei. Su nombre es Agnus Dei. And we are still not very much people. Hasta el día de hoy no somos muchos miembros. But I'm glad about everyone because they are all serious people, serious Catholic people following Christ and give their hearts to the Lord. Pero yo estoy contento con cada uno de esos miembros porque son personas que que viven esta vida seriamente, que realmente quieren seguir al Señor. Because, there are a lot of questions of people who are listening to Harpa Dei on the YouTube side. Bueno, ahí nos llegan muchas preguntas de personas que escuchan los cantos de Harpa Dei a través de YouTube. Where are you coming from? Who you are? What do you represent? Are you Catholic? Are you a sectors? What are you? Nos preguntan quiénes son ustedes, de dónde vienen, son una secta o son católicos. We are Catholic. Pues sí, somos católicos. And we love very much the tradition. Amamos mucho la tradición y la vida espiritual. But we are not traditionalists. Pero no somos tradicionalistas. No, we know that the Holy Spirit, of course, it's most important to keep the tradition, but also to be open what God wants to show today, tomorrow, maybe the day after tomorrow, but it can be not a contrast to this was before. Uh-huh. Sabemos que es muy importante guardar la tradición, conservarla y amarla, pero igual estando abiertos a lo que el Espíritu Santo puede hoy suscitar, puede mañana o pasado mañana suscitar. So we have one place where we have eternal adoration. Entonces tenemos una casa, un monasterio, donde llevamos a cabo la adoración perpetua. In Germany. Es en Alemania. And since a long time now, I think it was 1980. 85. Since 1985, yes, we have this day in silence before the sacrament because we love very much also to pray inside in the heart and to be silent before the Lord. Y pues desde el año 1985, es decir, ya hace 35 años empezamos con esta adoración realmente las 24 horas del día estando delante del Señor en silencio, que es una forma de oración que amamos muchísimo. But I will not like to speak now a lot about the community. Pero no quisiera ahora detenerme a hablar sobre la comunidad. And also when people ask us in the YouTube channel for music, that's not the place to speak about these things. Y cuando las personas nos preguntan en un comentario o pues no es el marco apropiado para darles una respuesta extensa. But they can write us. Pero con mucho gusto pueden escribirnos un correo electrónico. And then we can answer more precisely. Y pues ya en ese marco sí podemos responder más a detalle. So this would be an advice for those people who want to know who are they. Please write us and we can say a little bit more because we don't want to have discussions on the channel because it's a channel for music from YouTube when they hear this wonderful holy music. Entonces esa es una recomendación para los que estén interesados en conocer más sobre quiénes somos, qué hacemos, que nos escriban un correo electrónico al correo que les vamos a indicar y así podemos darles una mejor respuesta porque queremos evitar que empiecen las discusiones en un canal que está destinado más bien para la música sacra. But of course the questions are coming, who are Harpa Dei? También nos llegan las preguntas, ¿quiénes son los de Harpa Dei? Well, they are grown up in a faithful family. Nosotros 4 somos hermanos de sangre, crecimos en una familia de fe. And this family was living in the community. Una familia que vivía en la comunidad, Agnus Dei.
So from the very beginning, the Harper Day children, if you can say like this, were touched with the spiritual life. Así que desde el mero principio nosotros estábamos pues en contacto con la vida espiritual. And all four are still following a spiritual path. Y nosotros cuatro nos decidimos por seguir este camino espiritual. So they are not only brothers and sisters in by blood, they are brothers and sisters also in spirit. Así que no solamente somos hermanos de sangre, sino que sobre todo lo somos en espíritu. We discovered that they have a special gift of singing, as you notice. Y nosotros, pues lo digo en nombre del hermano Elías, descubrimos que tenían un don especial para el canto. And I noticed that this gift is so strong that they should be free for the service. Un don que era tan fuerte que convenía que estén totalmente libres para dedicarse a este servicio. So Harper Day is not a community. Así que Arpa Dei no es propiamente una comunidad, They are free for the mission. sino que han sido puestos a disposición para esta misión. But of course, they are going this spiritual way of the Lamb, we say. Pero nosotros como Arpa Dei recorremos también este camino del Cordero, como lo llamamos. You could say from the inside, it's a way more like a monastic way. Podríamos decir que es un camino más bien monástico. On the other side, we have a lot of things to do with the apostolic work. Aunque por el otro lado tenemos también mucho trabajo apostólico And we try to bring this together. y tratamos de combinar esos dos elementos. So we could say, maybe it's good to say it's a spiritual family. Entonces quizá podríamos decir que es una familia espiritual. Okay, of course, education, spiritual education came from the way of the community. Aunque evidentemente la formación espiritual fue recibida en la comunidad Años Dei. To say a last thing about my person, Y para decir una última cosa respecto a mi persona, I live normally alone. yo normalmente vivo solo. After 40 years in the community, Después de haber estado 40 años en la comunidad. of course, if people have still from the community questions or they want an advice, I will share this advice. Eso no quita que, por supuesto, cuando alguien tiene una duda o pide un consejo, yo con mucho gusto estoy a su disposición. And I'm concentrated to the way of prayer and also for the apostolate of supporting Harper Day and also to give teachings. Y yo estoy pues dedicado a la vida de oración y también al apostolado, a apoyar el apostolado de Arpa Dei y también a dar enseñanza espiritual. And this is a very important point, especially in these times. Y esto último es un punto muy importante, sobre todo en estos tiempos. And I'm glad that God give me the time to do that. Y yo estoy agradecido de que Dios me dé el tiempo para hacer esto. So you see, this day, today, is a very important day for us because we can say thank you to the Lord, thank you also to Our Lady for the way we could go till now. Entonces, pues este día se presta para nosotros de forma especial para dar gracias al Señor, para dar gracias a Nuestra Señora por este camino que hemos podido recorrer hasta el día de hoy. So I invite you look regularly to this channel because I will give teachings in future to help people to deepen the way to Christ and with Christ, and I always hope also that people will find the way to Christ. Entonces yo les invito a que estén atentos a este canal o si quieren pueden suscribirse también para recibir las notificaciones porque procuraré dar enseñanzas regularmente sobre el camino de seguimiento de Cristo y también tengo un gran anhelo de poder ayudar a los que aún están en búsqueda. I think a great help is the service of Harper Day. Creo que el servicio de Arpa Dei también es una gran ayuda. Yes, because it's, you could say, evangelization through holy music.
Podríamos decir que es una evangelización a través de la música sacra. We discovered this treasure more and more, first a little bit more in the Oriental world, and then our own Catholic Gregorianic tradition. Nosotros hemos ido descubriendo y seguimos descubriendo más y más esa inmensa riqueza. Primero estuvimos más enfocados en las tradiciones de la cristiandad oriental, pero ahora estamos descubriendo más y más el tesoro del coral gregoriano de nuestra Iglesia Católico Romana. So most of you who are listening now, I think they are also familiar with my meditations or familiar with the music of Harpa Dei. Now we have a little bit more information about us. Entonces, para los que nos están escuchando, que supongo que son los oyentes de las meditaciones diarias o los que escuchan la música de Harpa Dei, ya con esta pequeña introducción tienen un poco más de información respecto a quiénes somos. We want to continue this mission Queremos seguir adelante con esta misión because we think it's very important that Catholic faith is so rich that also this richness should be transported. porque creemos que es tan inmensa la riqueza del catolicismo que hay que transmitirla y compartirla. And we have to say at the moment it seems to be that it's not very present. Y tenemos que constatar que lamentablemente al momento eso no sucede mucho. And that the danger is that people going to other religions or they're looking in the Orient, in Hinduism, and so on, but they will not find there what they will find when they meet Jesus. Y así las personas que están en búsqueda se dirigen a las religiones orientales, se van a la India y tal, pero no van a encontrar lo que están buscando mientras no se encuentren con Jesús. We all know, I hope so, Jesus is the way, the truth, and the life. Todos nosotros sabemos, o espero que así sea, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. And for this we have to give testimony. Y eso es lo que nosotros debemos testificar. And also the music gives testimony for this, the beauty of God. Y también la música sacra da testimonio de la belleza de Dios. And I read sometimes the reactions from people listening to the music of Harpa Dei, and often they say they are so much touched by the beauty of the music. Y yo a veces leo los comentarios, las reacciones de las personas cuando escuchan la música sacra de Harpa Dei y muchas veces dan fe de que se sienten tocadas profundamente por la belleza de la música sacra. So I would also like to ask Harpa Dei, know that they are present, maybe not now in the image, but they are present. What is it for themselves to serve in this way? Entonces también quisiera pedir que Harpa Dei nos comparta un poco lo que significa para ellos servir en este camino. Primero le voy a pedir a Lucía que nos dé una respuesta a esta pregunta. I ask Lucy to speak a little about her impression of the service, of the music. You know, Lucy, a lot of people are listening and they are often delighted. Entonces he pedido a Lucía que comparta un poco qué significa para ella este servicio. Entonces les voy a dar mi respuesta. Bueno, para mí es un gran honor y una alegría también poder servirle al Señor de esta manera. Sabemos que muchas veces la música puede topar a personas en otro nivel del alma, podríamos decir, que la palabra, porque no se ven directamente confrontados con la verdad, más bien con la belleza de Dios. Entonces a veces es más fácil para las personas abrirse a la presencia, a la ternura de Dios. We notice that there is also a healing dimension in the music. Can you tell a little bit about that? Entonces el hermano Elías acaba de comentar que también notamos que en la música sacra hay una dimensión de sanación y me pidió comentar un poco acerca de ello. Sabemos también que para la sanación lo primordial es saberse amado por Dios. Y yo creo que en la música sacra también se puede percibir mucho de esa
como ya había dicho, ternura del amor de Dios. Entonces es un elemento que puede dar sanación interior. Exterior también sucede. También tenemos testimonios de personas, también de madres embarazadas que han tenido problemas en sus embarazos y que al entrar en contacto con esta música y acompañada por oración que el hermano Elías ha hecho por ellas junto a la música, han tenido una sanación exterior, pero más bien nos concentramos en el aspecto interior, que como les decía, viene por podríamos decir, un contacto especial en el que Dios entra con el alma a través de la música. Lucia, till what time you are singing? From what time on you're singing? At what age you sang? Me preguntó el hermano Elías desde qué edad canto. Como antes el hermano Elías les mencionó que nosotros crecimos como familia en la comunidad, entonces en la comunidad siempre se ha cantado, todas las oraciones son prácticamente cantadas y nuestra mamá era la encargada del canto, por eso ella ya nos cantaba cuando estábamos en el vientre de ella. Y ella me ha contado que creo que la primera experiencia fue que a los 2 años yo ya estaba en el coro alto de nuestra pequeña iglesia, se podría decir, que está dentro de nuestro monasterio cantando como solista. Pero nosotros como coro, o sea, Arpa Dei, comenzamos en el año 2011, hace 9 años. Yeah, I would like now a little bit speak to Nikolai. Ahora me gustaría hablar un poco con Nikolai. Nikolai, you and your sister Lucia, you are the main person in the choir because you are responsible. Elías dice que Lucía y yo somos los responsables del coro Arpa Dei. Did you like the music from the very beginning, as you remember? La pregunta es, ¿ustedes amaron la música desde muy pequeños o recuerdan eso? Y pues la respuesta, a mí siempre me gustó mucho la música, de hecho sí, pues con mi mamá cantábamos mucho y entre toda la familia y especialmente también asistía mucho a las vísperas, eso me acuerdo bien. Las vísperas y en la familia rezábamos también las completas y cantábamos mucho lo que llamamos el Rosario de los Pueblos. Eso quiere decir que integramos partes del rosario en diferentes idiomas y cantamos melodías compuestas por nosotros mismos y eso siempre he amado muchísimo. Cuando conocíamos un idioma nuevo siempre estábamos todos alegres, siempre queríamos ser los primeros que no sabíamos el nuevo idioma. Sí, siempre he amado mucho la música. Could you say that you have a certain kind of development in the music for yourself, for example? La pregunta es si podrías decir que hubo un desarrollo en la música también a nivel personal. La respuesta, sí, un fuerte desarrollo. Como ya decíamos antes, a nivel de nosotros del coro, bueno, depende desde cuánto tiempo atrás yo vea ese desarrollo. Si lo veo pues desde mi juventud, de joven me gustaba mucho la música rock también y ahora se ha ido desarrollando más bien hacia el aspecto sacro. Como monje no solemos escuchar mucho la música mundana y dentro del marco sacro he visto un gran desarrollo hacia, digamos, cada vez más la música más monástica, lo que en nuestra Iglesia Católica sería el canto gregoriano y dentro de la música oriental sería principalmente el canto bizantino, que o bien es griego o bien ruso, pero dentro de nuestra propia tradición veo que mi corazón cada vez está más enfocado hacia el canto gregoriano en latín. What are you experiencing when you sing Gregorianic inside? La pregunta es, ¿qué es lo que tú experiencias en tu interior cuando cantas el canto gregoriano? Bueno, lo que yo noto es como que uno entra en una esfera de eternidad. Es como la apertura de uno de los libros sacros dice que nuestros padres escucharon estas melodías de labios de los ángeles inspirados por el Espíritu Santo. Y yo creo que eso se percibe en el canto gregoriano, tanto cuando uno lo canta como cuando uno lo escucha. Es como que entras en otra esfera, sales de la
de la vida cotidiana, inframundana, podríamos decir, y entras en la esfera eterna, celestial. No tanto dentro de los sentidos, sino más bien en el espíritu. Thank you. I would like to speak to Marie-Lise. Y ahora el pedido a Marie-Lise. Marie-Lise, you had been the first one who accompanied me on a special mission. You remember, in Ecuador? Ya, claro. Pues el hermano Elías comenta que ha sido mi persona, Marie-Lise, la primera en acompañar al hermano Elías en una misión muy especial en Ecuador. So you could explain a little bit to the audience how it came that Harper Day was a group of music. Y pues aprovechamos entonces en ese contexto de contar un poco cómo es que Harper Day se formó como un ensemble musical, ¿sí? Fue en el año 2011 que el hermano Elías inició una campaña de oración contra la violencia que se estaba sufriendo mucho en Ecuador con los elementos criminales, etc. Entonces, se dedicaba a viajar por el país para invitar a la gente, a los ecuatorianos, a levantarse, por decir, en una batalla espiritual, sabiendo que detrás de la violencia pues hay fuerzas espirituales negativas que lo están provocando también. Entonces, en este contexto, el hermano Elías invitó a Nicolai y a Lucía, que ustedes ya conocieron, que si querían venir y participar en la campaña de oración sumándole elementos de la música sacra. Y pues la idea espiritual en el contexto de batalla espiritual era de combatir a esas fuerzas espirituales malignas que son tan feas, ¿no? Con la belleza de Dios, con la belleza de la música sacra. Entonces, en ese contexto, en el 2011, por primera vez nosotros, los tres hermanos, Nicolai, Lucía y mi persona, comenzamos a cantar juntos, oficialmente podríamos decir. And maybe you can explain how you found the name Harper Day? Y la pregunta que también muchos nos hacen, que cómo se llegó al nombre Harper Day. Antes pues sí, no teníamos todavía como un nombre propio, no sabíamos cómo llamarnos. Pequeño coro. Fue como Pequeño coro. Pequeño coro. Como no teníamos nombre, nos decíamos quiénes son, un pequeño coro. Pero bueno, eso fue en Jerusalén, una vez que aprendimos una canción nueva, bizantina, griega, y se la presentamos al hermano Elías, Nicolai y Lucía la cantaron. Y realmente es un canto muy particular, muy especial. Y el hermano Elías quedó muy conmovido con esta canción y dijo, así espontáneamente se le salió diciendo, ustedes de verdad que son el arpa de Dios. Entonces cuando lo escuchamos dijimos, ¡ay, arpa de Dios! Suena bien. Tal vez ese sea nuestro nombre que el Señor nos quiera dar. Entonces lo pusimos en latín, o sea, arpa de Dios en latín es arpa dei. Entonces pues desde ese entonces de Jerusalén es que nos llevamos ese nombre Harper Day. You had been also with us as Harper Day a longer time in Mexico. We have a lot of people listening to us in Mexico. Maybe you can greet them and can say that we loved very much to be there. Sí, el hermano Elías dice que pues tuve la dicha de participar mucho también en la misión en México, donde estuvimos casi como 4 años, viajamos mucho en la misión en México y queremos aprovechar el momento para saludar a los mexicanos, que los queremos mucho, los llevamos mucho en el corazón, como nación, todo el país, la Virgen de Guadalupe, como habrán escuchado también nuestra canción dedicada especialmente a la Virgen de Guadalupe, de verdad que es una conexión especial de corazón que creo que Dios nos ha regalado al pueblo mexicano. ¿Verdad, Elías? Muchas gracias. verdad. Agradecemos mucho a todos los mexicanos por sus oraciones, por su acompañamiento siempre. Amigos de nosotros mexicanos, ¿no? Sí. Gran amigos. Sí. Mirjana, you are the youngest one of the 4. How did you came to Harper Day? Can you explain to our people? I think they are very interested and curious about Harper Day a little bit.
Bueno, el hermano Elías dice con justa razón que yo soy la menor de los 4 y también la última en haberme unido a Arpa Dei, y me pide comentar un poco cómo fue que yo llegué a Arpa Dei. Bueno, fue en el año 2015. Yo estaba en ese entonces todavía estudiando y pertenecía a un movimiento católico. Gracias a Dios ya estaba en el camino de Dios. Gracias a Dios. Y entonces, justamente en ese año, Arpa Dei junto con el hermano Elías estaban de misión en México. Y un día me escribieron que si no quería ir un par de semanas a acompañarles en la misión. Y providencialmente, yo justo pocos días antes había tenido un gran deseo que me surgió de la nada, humanamente hablando, de querer visitar a la Virgen de Guadalupe. Entonces, cuando yo recibí esa invitación, fue para mí como una respuesta del cielo, y pues inmediatamente dije que sí. Y fue pocos días después que pues me fui a México y estuve con ellos cerca de un mes. Y pues ahí me di cuenta que era el camino que Dios tenía para mí. Entonces tomé la decisión de simplemente concluir las cosas que tenía pendiente para ya unirme por completo, que sucedió pocos meses después, en el 2016. You love very much the music, right? Yes. Que sí, amo mucho la música, y mi respuesta es sí. And often you sing the subtone. Sí, yo canto mucho los subtonos. I think in our lessons you can understand what subtone is, because often people also ask what is a subtone. It's not an organ, it's something with a voice we do, and often it's our little Mirjana who is working with the subtones because she has a deep voice. Nosotros solemos hacer lo que llamamos los subtonos, que ustedes lo pueden escuchar en el fondo de prácticamente de todos los cantos nuestros. Es como la armonía de fondo, una especie de acompañamiento que viene a hacer la función que en otras partes la cumple el órgano o algún instrumento. Y pues en nuestros tutoriales también, que los encuentran en nuestro canal, pueden entender un poco y también saber cómo se los puede hacer. Y pues yo mayormente me dedico al subtono, porque desde pequeña, de hecho, yo era la voz, el bajo. Yo era el bajo. Entonces los subtonos van acorde a mi tono de voz. So I think our audience now have a little bit an impression about you more, not only from singing, also what you're sharing with them. And I think it's important that they know a little bit about you. Entonces creo que nuestra audiencia ha podido conocer un poco más sobre nosotros, no solamente la música que cantamos, sino también el trasfondo de dónde venimos y pues a qué nos dedicamos. So to sum it up, Harpa Dei, of course, as well with me and the community, we are going a spiritual way of following Christ. Entonces, para resumir, Arpa Dei, así como también el hermano Elías y toda la comunidad de Agnus Dei, recorremos un camino espiritual de seguimiento de Cristo. So we're not just only a choir who sings from time to time. This music is part of our life. Entonces no es que somos un coro que se reúne de vez en cuando para cantar, sino que eso es nuestra vida. So when people ask in a certain way, can we participate you and can we sing with you? We have to say, principally it's possible, but you should know there is a whole spiritual way behind. Entonces cuando las personas nos preguntan, bueno, ¿y puedo yo cantar con ustedes? En principio sí, pero sabiendo siempre que hay un camino que es nuestro trasfondo. Yes, it's very important that this music is an expression of our spiritual life. Eso es muy importante, saber que esta música es expresión de nuestra vida. So I know that some people want to have a little bit contact with us, and can we enter to your community or can we enter to Harpa Dei? I would like to answer
first, let's make a spiritual family together. You listen to my meditations, you listen to music, and you go a little bit away with us on a spiritual path. Then we can see what comes out. Y para las personas que se han dirigido a nosotros con el deseo de entrar en la comunidad o de ser parte de Arpa Dei, quisiera decirles que empecemos formando como una especie de familia espiritual, aunque sea a la distancia. Ustedes escuchan las meditaciones diarias del hermano Elías y de esa forma nos siguen y después veremos qué surge de ahí. Yes, it's important that you know a little bit about our spiritual path. Es importante que conozcan un poco sobre nuestro camino espiritual. And if you want to know more, then please write us and then we can communicate. Y si quieren saber más, les invitamos a que nos escriban y así podemos responderles un poco más detalladamente. So I want to explain that on our side of YouTube, there are a lot of discussions are starting and we don't publicize it. We don't make it public. Entonces también quisiera indicar que cuando surgen discusiones, debates en nuestro canal de YouTube, nosotros no publicamos esos comentarios. Because it's not a page of speaking about Catholic, Protestants and Buddhists or about Hindus. It's a place where it's concentrated to the music. Porque no queremos que sea un canal para que los cristianos discutan con los musulmanes o con los hinduistas, sino que esté destinado para la música sacra. So, as I said, if you want to come closer into contact with us, please write us. Entonces, como les decía, si desean entrar en contacto más directo con nosotros, escríbanos. So, I recommend my channel, Elia Jerusalem. Entonces, pues les recomiendo seguir este canal, suscribirse, Eli Jerusalem. Today it was more something of a personal testimony and to introduce a little bit Harpa Dei. En esta ocasión la intención era dar un testimonio personal y también presentar un poco a Arpa Dei. But you will find also 2 charlas about God our Father. Pero también encontrarán 2 pláticas sobre el amor del Padre Celestial. And I think there are 3 charlas more which we gave at Pentecost about the Holy Spirit. Y también 3 charlas que fueron parte de un retiro que dimos en Pentecostés sobre el Espíritu Santo. So if God allows, more charlas will follow, which should be a help for your spiritual path. Y si Dios lo permite, seguiremos compartiéndoles también nuevas charlas con la intención de ayudarles en su camino espiritual. So thank you, Harpa Dei, for your presence. Gracias a Arpa Dei por su presencia, For your testimony. por su testimonio. And you know, I'm the first fan of Harpa Dei. Y el hermano Elías dice que es el primer fan de Arpa Dei, Because I love this music so much. porque amo tanto esta música. And so I'm glad that they share this music with you for the honor of God, also for Our Lady, and for all people who are searching God. Y por eso estoy contento de que compartan esta música para la gloria de Dios, para honrar también a nuestra Madre y para todas las personas que están en búsqueda. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado.